Filosofía de la Facultad de la Universidad Austral de Chile, y no es un orgullo y agrado propiciar este espacio para presentar el trabajo de Cristóbal Fris, que es colega y profesor de la Universidad de Santiago de Chile, de USACH. Este libro es su segunda obra. El primero era acerca de la universidad en disputa, universidad y neoliberalismo, y ahora, bueno, Cristóbal nos enfrenta a un trabajo que se relaciona con la democracia y también una aproximación filosófica a la democracia en Chile, cosa que creo yo que es un aporte importante en hacer lecturas, digamos, cruzadas entre filosofía, democracia y política. Así que, nada, pues un agrado para mí. A mí me tocó presentar el libro en el Congreso de la Asociación Chilena de Filosofía, y espero que esta instancia sea una instancia de conversación, de compartir ideas, de circulación de ideas, y que les deseo un gran lanzamiento. Y muchas felicitaciones de nuevo, Cristóbal, por tu libro. Un abrazo a todos y a todas. Tengo que hacer algo importante, sí, se me había olvidado. Y bueno, el orden de las presentaciones voy a dejar en primera instancia, ¿cierto?, a Cristóbal Balbontín, luego a Patricio Landaeta, que es de la Universidad de Playa Ancha, luego a María José López, que es de la Universidad de Chile, y va a finalizar la intervención Pamela Soto, que es de la Universidad Católica de Valparaíso, para después que dé unas palabras finales el autor. Creo que lo hice bien, así que les dejo un abrazo y que tengan un buen lanzamiento. Muchas gracias, Carolina. Carolina se tiene que retirar porque tiene una reunión ahora, así que lamentablemente no va a poder estar con nosotros, pero personalmente le agradezco sinceramente el esfuerzo que hizo para poder hacer las presentaciones oficiales que correspondían, como directora del Magíster de Pensamiento Contemporáneo. Muchas gracias. Bueno, en lo que me respecta entonces, no sé si se escucha bien, me gustaría comentar el libro de Cristóbal. El exceso de democracia de Cristóbal Fris, editado por Senaltes este año 2021, es un libro que yo calificaría de relevante, de importante, para la filosofía política chilena, y que a mi juicio merita atención. Este juicio, por cierto, no es azaroso, ni son palabras de buena crianza con su autor, eso quiero dejarlo claro. Esta aserción, esta proposición más bien, descansa en una serie de méritos que tiene la obra. De partida, se trata de un ensayo filosófico, es decir, de una reflexión filosófica propia del autor, que contiene un elemento creativo y creador de filosofía que está situada en nuestra realidad nacional. Con esto me refiero a que el autor busca esbozar una reflexión política, más concretamente una teoría de la democracia, lo que comporta inevitablemente una teoría política, a partir de los acontecimientos recientes de nuestra historia, fundamentalmente la dictadura, su herencia constitucional, la democracia de los acuerdos o de los consensos de la década de los 90, pero por sobre todo el estallido social y el actual proceso constituyente. Enseguida, segundo orden de consideraciones, porque Cristóbal Fris se traba en una exégesis rigurosa y detenida de la tradición filosófica chilena del pensamiento político, discutiendo las obras de Renato Cristi, Carlos Ruiz Schneider, Marco García La Huerta, Julieta Kirkwood, Norbert Lechner, Carolina Pizarro, Ricardo Salas, José Santos Herzeg, entre otros y otras autores y autoras. Esta cuestión me resulta a mí de especial interés, lejos de tratarse de un ensayo de historia de la filosofía que se sitúe en la tradición filosófica universal. El ensayo más bien privilegia un diálogo con nuestros pensadores nacionales y con la historiografía nacional. De especial interés
Adicionalmente, me resulta el hecho de que la reflexión se produce en el momento de la crisis social y política marcada por la revuelta del 18 de octubre de 2019, y que moviliza una tesis sin duda sugerente. A diferencia, en buena medida, de que esta crisis está alimentada por otros órdenes de consideraciones, puramente económica, puramente contingente, o simplemente por cuestiones meramente de orden institucional. La tesis que busca movilizar Cristóbal Fritz es que la crisis que actualmente sigue viviendo Chile está alimentada y nutrida o irrigada por una comprensión limitada de la democracia. A diferencia de Katia Araujo, la socióloga, que argumenta la necesidad de recuperar una noción de autoridad legítima para salir de la situación de la crisis actual que vive el país, Fritz se desplaza a un terreno que me parece más sugerente en lo personal: la necesidad de ampliar el concepto de democracia. Democracia entendida como exceso, invirtiendo de esta manera en términos positivos la fórmula de Bobbio, de Norberto Bobbio, que advertía en la plena participación democrática un exceso peligroso. De tal forma que en el corazón de la crisis de la revuelta de octubre de 2019 estaría una crisis de legitimidad que estaría unida a una concepción restringida de democracia, que es necesario ampliar. Para ello, Fritz propone entonces desplazar el concepto de democracia en tres términos: una dimensión normativa e imaginaria, el horizonte de la utopía y el mito de soberanía como un horizonte necesario, que está unido a un cierto deber ser, a lo que debería ser una comunidad política democrática, constituyendo por lo tanto un elemento regulatorio o normativo que irriga necesariamente la política por oposición a un realismo político. Segunda cuestión, una dimensión socioeconómica entroncada en la tradición socialista o eventualmente socialdemócrata, según la cual el ejercicio de los derechos políticos es puramente formal e incompleta si no se hace cargo de las condiciones materiales que hacen posible el ejercicio de dichos derechos. A la vez que no deja al margen, en una zona de ininteligibilidad política, la economía, atacando la idea de que la economía sería una esfera que dogmáticamente debería estar al margen de las deliberaciones democráticas. Y finalmente, una dimensión sociocultural, según la cual la ampliación de la democracia no pasa solo por hacerse cargo de las asimetrías económicas, para darle cabida a los sectores marginados de la vida democrática, de acuerdo a un cierto principio de equidad, sino que debe ampliarse a una dimensión social en que las prácticas culturales y las convenciones sociales invisibilizan sectores que requieren reconocimiento de una cierta diferencia para poder participar en democracia. Con esto, no solamente se refiere a una cierta política de la diferencia, digamos, a una cierta política del reconocimiento, por hacer mías las palabras de Nancy Fraser y de Axel Honneth, que si bien Cristóbal Fritz se apoya en el caso del movimiento feminista, estas formas de invisibilización cultural que marginan a ciertos sectores de un concepto de democracia, cuestión que inevitablemente comporta ciertos elementos de poder, por cierto, es ampliable a otros grupos que son marginalizados a partir de criterios culturales, como podrían ser las minorías sexuales, o como podrían ser, por ejemplo, los inmigrantes. El argumento se podría extender a esos grupos, si bien Cristóbal Fritz no lo hace en su obra. A partir de ello, Fritz elabora su tesis de concebir la democracia a partir de una concepción agonística, es decir, como eminentemente dotada de un conflicto irreductible, de tal suerte que la democracia es un horizonte siempre abierto, que nunca coincide del todo con las instituciones, y que es precisamente esta dimensión abierta y amplia la que ha sido cancelada a lo largo de nuestra historia. La tesis es innovadora y sugerente, y se aparta de una cierta idea monolítica de pueblo, como sujeto político único, dotado de una voluntad general. Pensemos en la idea de poder constituyente originario que moviliza, por ejemplo, Fernando Atria, y que expresa
una idea de democracia que se expresaría institucionalmente a través de una asamblea constituyente a partir de la idea de pueblo. Precisamente, Cristóbal Fris se desmarca de este tipo de tesis, porque este tipo de tesis podrían tender a sofocar a través de un concepto monolítico de pueblo, podrían tender a sofocar el potencial conflictual y la diferencia que irriga precisamente la democracia. En este sentido, el libro de Fris es refrescante e innovadora su tesis. Escrito ágilmente y con una prosa elegante, me parece un libro de lectura obligatoria. Por cierto, tengo críticas sustantivas, que no formularé aquí, sería por cierto de mal gusto. Por de pronto, quizás podría mencionar de que hay muy poca referencia a la Constitución de 1980 o a las constituciones anteriores para fundar una serie de enunciados y juicios o proposiciones que formula el autor, y que de haber incorporado una reflexión constitucional le darían, creo yo, más fuerza a sus argumentos. En ningún caso desmerecerlo. Con todo, y a pesar de esta mención crítica meramente marginal, me parece que el libro de Cristóbal Fris es una aparición destacada, que amerita sin duda una profusa lectura y que desde ya se inscribe en nuestra tradición de reflexión política nacional. Muchas gracias. Gracias, Cristóbal, por ese pase, y muchas gracias también por la invitación a compartir en este diálogo, en esta conversación. Yo voy a partir saludando este gesto de Cristóbal Fris de darle una vuelta tanto al problema de la democracia, diríamos, teórico, como también esa bajada, por decirlo así, muy al paso, a los problemas, a la situación y a la coyuntura chilena. Creo que el libro nos ofrece en primer lugar un mapa del pensamiento político chileno que es tremendamente útil para todos quienes nos dedicamos a la filosofía política, a la filosofía contemporánea e incluso a la teoría política. Y por qué no, también este libro puede ser muy útil, sin por eso desmerecer su espesor teórico, en la propia enseñanza media de nuestros estudiantes. Creo que los esfuerzos que ha hecho Cristóbal para madurar sus ideas le llevan a una claridad conceptual y un nivel pedagógico que se saluda, porque son raros los esfuerzos de ese tipo. No se entrampa en la aridez conceptual, como podríamos decir, sin por ello desmerecer a todos nuestros colegas filósofos áridos que abundan y que muchas veces somos identificados, todo el gremio, con aquellos áridos y áridas y árides, ¿por qué no? Así que saludo ese esfuerzo por, diría que va reposando cada uno de los conceptos al mismo tiempo que va haciéndonos entrar en la dinámica del pensamiento político chileno y de los acontecimientos políticos de la historia reciente. Y realmente, si viera mi hoja, es un mapa que me permite moverme claramente entre las posiciones que en Chile podríamos decir son visibles versus otras que gozan de menos visibilidad. Lo digo en otros términos. El trabajo historiográfico conceptual que presenta el libro se mueve entre lo que ha sido visto y naturalizado por el pensamiento, diríamos, oligárquico. Es un término que no usa Cristóbal, pero dan ganas de decirlo a veces,
que ha sido finalmente el pensamiento de las élites, que ha conformado un cierto imaginario país, versus otro pensamiento de la mano de teóricos como Ruiz y García de la Huerta, que sin duda han permeado nuestra academia, pero no ha llegado a grandes masas como si hemos visto a historiadores conservadores que están desde nuestra formación en la enseñanza media a que sean contenidos en la prueba de aptitud. Bueno, ya no es aptitud, se me cayó el carnet, pero en la prueba de selección universitaria ya tampoco se llama así. Pero me entiendo. Entonces, creo que el esfuerzo por visibilizar una teoría crítica chilena y por deslindar sus diferencias y sus diálogos, me parece genial. Es realmente algo con quien uno puede incluso hacer clase, con que uno puede debatir, y es muy honesto también en sus tesis. Me parece un libro honesto en sus tesis, y poco pretencioso también en sus alcances. Es muy preciso, pero a la vez muy respetuoso con el lector al decir, yo llego hasta aquí, estas son las cartas, usted puede seguir ensamblando el puzzle y tomando el derrotero que estime conveniente. Entonces, por ese lado saludo esa claridad constitutiva del ensayo, y que destaco también que tiene una fuerte reflexión, lo diría así a primera vista, sobre la propia escritura filosófica. Es un texto de filosofía, pero desde el ensayo. Y por eso también, en muchas ocasiones, reitera que es un trabajo que tendrá una apertura determinada, que tendrá determinados alcances, y en lugar de presentarse como un puerto de llegada, es en realidad un camino que nos invita a recorrer y que nos invita a discutir entre todas y todos. Viendo algunas cosas que me parecen súper interesantes, creo que en la operación de desenmascarar ciertas tradiciones que intentan naturalizar las ideas políticas, concretamente desenmascarar ciertas posiciones que intentan tomar, por así decir, el concepto y decir, algunos son capaces de llegar hasta él en lugar de otros. Creo que ese tipo de operaciones en las que es visible, por ejemplo, la democracia es un problema que discuten los expertos, o decir de otra manera, la democracia es en realidad un problema técnico. Desenmascarar ese tipo de aserciones y mostrar que hay muchas posiciones respecto de lo que es la democracia y todavía se discute, y que es un problema que todavía nos da por hablar. Yo creo que es un punto muy rico, y que finalmente es lo que permite ver que, y de hecho me encanta, habrán tantas definiciones de democracia como teóricos actualmente estén hablando del tema. Entonces, esa riqueza de apertura creo que es destacable en este caso. Y para el contexto actual, yo creo que la operación que realiza el texto para mostrar que finalmente la democracia tutelada, que es, yo creo que es el gran esfuerzo sí, es la palabra que utilicé, de desenmascarar el problema de la democracia tutelada, o de la necesidad de la democracia tutelada, ha sido de tal manera delimitado que nos permite también hacer dialogar distintas tradiciones. Y mostrar que teorías políticas contemporáneas que parecieran estar alejadas entre sí, buscan precisamente mostrar que el problema de la democracia tutelada es que finalmente
hay un o unos que no son contados entre quienes pueden decidir cómo vivir colectivamente. O sea, el punto es tutelar la democracia porque nos conduce a excesos, es finalmente el argumento que nos tiene en una situación circular en la que no salimos de ese pequeño margen de lo posible. O sea, el problema de la democracia tutelada, unido al problema del consenso y de los límites de lo posible, es lo que nos impide ver o nos, podríamos decir, nos ciega frente al acontecimiento que estamos viviendo. O sea, no podríamos entender la revuelta o el estallido o la irrupción del acontecimiento político de octubre sin una crítica a la democracia de los acuerdos, sin una crítica a la idea de democracia tutelada y finalmente nos impediría pensar políticamente este acontecimiento como preñado de posibles o de otros posibles. Entonces creo que ese es un punto también que me parece súper importante de destacar. Y finalmente yo creo que tras este repaso, tras este mapeo por las ideas políticas y este contrapunto de el pensamiento teórico conservador, que es quien ha prácticamente monopolizado la teoría política por muchos años frente a este otro pensamiento político que discurre a propósito de los excesos de la democracia, pero pensándolo positivamente, para llegar finalmente a discutir sobre la revuelta de octubre. Yo creo que ese camino que hace desde la teoría y desde la historiografía chilena o de la historia política chilena para llegar a discutir el presente, se hace de tal manera que nos permite llegar a esa última parte del libro como con ansias de ver cuáles son sus posiciones al respecto. Y creo que hay dos cosas que me parece muy interesante destacar. En primer lugar, esa relación que tiene el exceso de democracia con el problema del conflicto, que por cierto es analizado desde perspectivas distintas, ofrece distintas miradas para comprender el conflicto, y en ese sentido también nos permite movernos entre pensamientos teóricos distintos. Y finalmente yo creo que es interesante en ese sentido la unión que se puede hacer entre esa idea que hoy en día es necesario madurar, discutir, sin duda. El conflicto es lo irrenunciable de la democracia, o más bien la democracia es precisamente, ya de hecho dicho por Aristóteles, un riesgo constante de descalabro porque es un régimen del conflicto. Creo que ese punto, el conflicto como lo irrenunciable de la política, ya se ha dicho en boca de Rancière, ya se ha dicho en boca de Chantal Mouffe o Laclau, no importa, creo que ese es el punto que puede movilizar otro tipo de discusión a propósito de la democracia y más aún cuando viene siendo llevada en el análisis de nuestra propia tradición de pensamiento político chileno. El segundo punto que me parece interesante, y creo que esos son, diría, como cómo me pegó el libro, hacia dónde cuáles fueron los movimientos que me llevó a hacer. El segundo punto es esta idea de, o los múltiples puntos que nos llevan a pensar el problema del pueblo como una ficción, ¿cierto? Pero como una ficción en sentido eh, eh, que, que siempre tiene el lugar eh, problemático y que no tenemos que renunciar a ese lugar problemático.
O sea, me queda del libro la idea de que el pueblo como ficción es finalmente algo con lo que debemos aprender a vivir, y no solamente como si fuesen problemas, sino tenemos que cuidar. Y frente a las distintas operaciones de apropiación, podríamos decir, el pueblo somos nosotros, o el pueblo está aquí, es interesante ver que esa ficción es siempre eh, algo que se está llevando a cabo, es un trabajo constante de ficcionalización, es un trabajo constante de destitución, también se puede decir, que es más que nunca necesario, toda vez que pensar una unidad o una representación o un tipo de identificación del pueblo nos puede llevar a todos los problemas que conocemos con el fascismo, o por otro lado con algunos tipos de populismo, ciertamente, que dividen finalmente el nosotros. Nosotros somos el pueblo versus los otros que no lo son. Entonces, cuidar la ficción del pueblo, cuidar la idea de que el pueblo siempre falta, pero no como algo negativo, podríamos decir, sino como algo que debe ser de esa manera. Y creo que ya lleva un buen rato, así que voy a dar la palabra en un segundito. Creo que por último destacar, sí, por último destacar en el caso de este pensamiento en situación sobre la revuelta, el hecho de que es necesario, me parece necesario, y es un gesto del libro también, eh, tomar la revuelta de octubre y tomarla lo que tiene de eh, hecho que acontece en las calles, como un hecho que acontece tomándose los espacios, y que eh, no, lo digo de otra manera, la revuelta es un hecho político, performático de los cuerpos reunidos, y ahí me parece muy buena su entrada también con el pensamiento de Butler, y a ese acontecimiento no le falta nada, al acontecimiento de la revuelta no le falta nada, porque hemos estado acostumbrados el último tiempo a leer a propósito de que la revuelta de octubre es un medio para algo, pero a la revuelta, mm, y ahí hemos estado como variando el último tiempo entre estas ideas que dicen, sí, gracias a la revuelta se hizo el acuerdo, pero yo creo que hay un movimiento que es mucho más, podríamos decir, como, es casi como una navegación que va entre la necesidad de nuevas instituciones y el pueblo reunido, o las multitudes reunidas en las calles, que vale la pena relevar. O sea, no basta con decir Chile despertó y volvió a dormir para que nuevamente las élites decidieran el acuerdo de octubre y luego tuviésemos delegados. No, yo creo que hay un aporte del libro, que es escribir además al fragor de los acontecimientos, casi como Marx escribiendo sobre la guerra civil en Francia. Eh, y creo que finalmente termina por relevar la importancia de, de este péndulo que va desde la necesidad de imaginar nuevas instituciones y finalmente de este pueblo reunido en las calles, que es, por decirlo así, el límite que permite instituir y desinstituir, podríamos decir, o crear nuevas instituciones, y de esa manera mantener la democracia como una cuestión viva. Creo que por ahí doy más o menos alguna idea de
de la riqueza que significó para mí este libro, que saludo y por supuesto que tengo mi pequeño aporte para discutir también sobre la dimensión inconsciente que creo que le faltó discutir a propósito del miedo. Yo creo que ahí podemos dialogar al respecto. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Primero felicitar al autor. Verdaderamente es un placer presentar este libro, acompañarte, Cristóbal. Me parece un tremendo logro este libro, me parece que, como decían los presentadores también, Patricio, Cristóbal, es una cuestión que hay que celebrar, y yo diría como calurosamente, porque creo que es un atrevimiento plantear un libro, y plantear un libro así, y que además hable de la actualidad, que además lea prácticamente redes de pensamiento chileno, es todavía más difícil de encontrar, que lo haga con seriedad, con intento realmente de aproximarse a los autores y desenmarañar un poco este mapa, como decía Patricio, que me gustó la imagen. Claro, hay una cosa media cartográfica en lo que tú haces, que es súper interesante y que además nos trae pequeños regalos, digamos, nos recuerda autores que están efectivamente no necesariamente en la superficie. Yo creo que eso es un tremendo logro, o sea, realmente un logro súper bueno y súper importante también para las generaciones que se están formando hoy día. Nosotros, yo, bueno, conozco hace mucho tiempo el trabajo de Carlos Ruiz, y Carlos es un tipo que realmente ha hecho escuela, Renato Ruiz diría lo mismo, Marcos también, son gente que ha instalado una forma de mirar la filosofía que yo diría está siempre en relación con el presente y con el hoy. También a esa escuela pertenece Giannini, sin duda, son de la misma familia, diría yo. Pero es muy interesante poder ver eso en ti y reconocer como esa genealogía, y también que tú compartas esto con las generaciones que vienen, o sea, sobre todo en un medio filosófico todavía bien elitizado como el nuestro, ¿no? Es decir, todavía muy enclaustrado en los autores europeos, los autores que yo, por cierto, encuentro que hay que leer, ¿eh? Ojo, yo no soy ninguna detractora de las tradiciones ni europeas ni norteamericanas, todo lo contrario, mientras más leamos a todos los que podamos leer, yo creo que va a ser mucho mejor. Pero sin duda que es interesante, como hacen gran parte de los autores que tú presentas, leerlos en función de algo, leerlos interesadamente, ¿no? Yo creo que tú rescatas muy bien esa beta, yo diría, del pensamiento de cierta escuela chilena, que existe en realidad, y que yo te reconozco ahí también, ¿no? Bueno, yo diría que este exceso de la democracia, que se basa también en una desconfianza a la democracia, hay varios términos que están ahí, en una crisis de la democracia, en un odio incluso a la democracia, son términos que no son equivalentes, pero que efectivamente corresponden o señalan una zona, una constelación de problemas que están en juego. Yo diría que hay niveles, y son interesantes los niveles, al menos distinguirlos, ¿no? Una cuestión es como la crítica a la democracia representativa, que es una cuestión que tiene un horizonte muy amplio, universal, como diría antes Cristóbal Valbontini, y que arranca, bueno, arranca desde los comienzos de la democracia. Hace poco releía la, la, la constitución al gobierno de Polonia de Rousseau, donde él le dice, lo primero, una de las primeras cosas que le recomienda a los polacos es: por favor, no reduzca la libertad a la libertad de los ingleses, les dice, ¿no? Es decir, a votar cada 4 años en un parlamento. Si ustedes creen que eso es democracia y que eso es libertad, por favor, olvídense de eso. Entonces es súper interesante porque claro que hay una historia muy antigua también, o por lo menos muy, muy clásica, de, por decirlo así, de crítica a la democracia, especialmente representativa, y de ver un poco las limitaciones. Yo creo que en tu libro esto se atraviesa constantemente,
tomas el tema que es súper interesante retomar un tipo como Schumpeter, porque es un tipo fundamental en el siglo XX, sobre todo para esa mezcla extraña en la que nosotros estamos muy acostumbrados a estar, muy naturalizados, de mercado y democracia. O sea, la democracia como una forma de mercado, porque eso es lo que hace Schumpeter en el fondo. En una sociedad de masas, en realidad la gente tiene derecho a hacer cualquier cosa, en fin, a dedicarse a su vida, a buscar el bienestar. Entonces, lo que tenemos es una oferta, así como de productos, de élite, que pueden ser electas, digamos, y tenemos que elegir con cuál nos quedamos. Entonces, la libertad nuevamente aquí se reduce en un sentido bien. Lo que más me interesa, bueno, ahí tú tienes como dos niveles, y otra cuestión que tú trabajas muy bien, creo yo, y creo que es una de las cosas más interesantes del libro, es cómo enraizan estas discusiones sumamente contemporáneas sobre la democracia representativa, incluso sobre la democracia participativa, incluso sobre la democracia deliberativa, porque esas cuestiones están vinculadas en la teoría política actual, con la cuestión de la historiografía chilena y la lectura que se hace desde Chile de estas discusiones, ¿no? Yo creo que eso es un tremendo logro de tu libro, creo que lo haces con mucha seriedad, creo que la exposición, sobre todo el pensamiento conservador, está súper afinada, la relación, y además es interesante porque tú no muestras a estos autores, porque en realidad no lo son, como parte de un bloque o de un club, digamos. Tú muestras, por ejemplo, cómo Marcos García de la Huerta discute y dice, no, no es verdad que en realidad el conservadurismo tenga esta base filosófica, carlista, política, que llega a través de Jaime Guzmán. Claro, Marco, con su como tendencia a ser muy independiente en general, hace esas críticas, y recuperarlas también es súper importante porque es recuperar un campo de discusión, ¿no? Eso se mezcla, evidentemente, este pensamiento conservador, y eso es muy interesante, con el autoritarismo, pero con las raíces históricas de ese autoritarismo y de esa desconfianza radical del mundo conservador de la democracia, ¿no? Y es una desconfianza un poco distinta, y eso es súper interesante, porque no es una desconfianza, por decirlo así, por los costos o por las dificultades, sino que es una especie de desconfianza premoderna, ¿no? Tú lo dices, y bueno, la verdad que es una cosa que está en Carlos Ruiz esa, ¿no? Parece que este mundo conservador es un mundo que se quedó en el siglo XIX, y ahí la referencia sobre todo a la historiografía conservadora, pero también una cosa que a mí me interesó mucho, que me encantaría que tú pudieras desarrollar en realidad, es cómo ese conservadurismo, que es como de la hacienda en el fondo, que es del siglo XIX en gran medida, de las grandes instituciones elitarias del XIX, se pone en contacto hoy día, en el presente, ¿no? Y construye una derecha nueva en cierto sentido. Estoy pensando en intelectuales como Hugo Herrera, por ejemplo, el que tú citas incluso en tu libro, pero también está, no sé, Mansú, y también está eh, eh, Pablo, ya se me olvidó ni cómo se llama, pero Ortúzar, que es antropólogo. O sea, hay un grupo ahí de gente que vuelve a recuperar una cierta tradición. Yo no sé si ustedes leyeron el libro de Hugo Herrera sobre el 18 de octubre, es un libro súper impresionante, digamos, en términos de tratar de resituar su crítica a la actual democracia con esa línea genealógica que nos lleva finalmente al campo, a un mundo conservador donde las cosas están claras, a un mundo tranquilo, a esa cosa media mítica, ¿no? De la élite y de la fronda aristocracia, un poco para recordar el término típico. Es súper interesante ahí la lectura que tú haces, yo creo, y me hace mucho sentido. O sea, yo creo que ahí hay una mina de oro, encuentro yo, de seguir esa línea en el fondo de los nuevos conservadurismos, ¿no? Porque son nuevos conservadurismos. Herrera es un tipo que critica el neoliberalismo, y te lo dice, así como abiertamente. Yo no creo en esta nueva derecha. Bueno, alguien podría pensar que eso no es tan así, pero es interesante cómo se sitúan en una crítica previa incluso al golpe y a la llegada un poco de este mundo moderno, eh, neoliberal, en el que muchas de las cosas en las que ellos creen desaparecen, no tienden a desaparecer.
Bueno, también me interesó mucho la lectura de Lechner, me parece que es un tipo fundamental, me parece súper olvidado Lechner en general, también me parece mal leído en Chile en general, o sea, como que hay una idea de que Lechner es el padre del revisionismo, de los socialismos, de los renovados en el fondo, y también que Lechner es como el creador de esta idea del consenso, sea lo que sea, digamos, eso. Yo no creo que eso sea así. Lechner, como tú bien rescatas, tiene una raíz en Quinquelame, que es un tipo también completamente olvidado en Chile, pero muy fundamental, digamos. O sea, más allá de la teología de la liberación, es un tipo que deja una huella muy grande en Chile, Quinquelame. Entonces, en ese sentido, rescato maravillosamente tu lectura, porque creo que es un hallazgo, es un poner en contacto una figura como esa, y rescatar al Lechner más antiguo también, ¿no? Más que tiene más lados, ¿no? Que no solo puede ser leído como el padre del consenso, como el padre simplemente de la revisión de los socialismos, también hay una cosa un poco más, que es más poliedra, ¿no? Yo creo. Eh, Luego me interesó bastante las dimensiones de la democracia, por supuesto, me parece que es un tremendo tema, me parece que en eso hay harto con lo que conversar, digamos, ya más teóricamente, más conceptualmente. En el campo de lo normativo, sí, yo como que he hecho, me atrevo a echar en falta algunas referencias importantes en términos de la discusión chilena, y no te estoy hablando de la teoría de la democracia, te estoy hablando específicamente, yo diría, de Rawls. O sea, a mí me parece que en el campo normativo en Chile, Rawls es un tipo que no tiene parangón. Bueno, en la teoría política es un tipo muy importante contemporáneamente, pero en Chile yo creo que hay casi tantos rolsianos como heideggerianos en Chile. Y eso es una anomalía, digamos. Es una anomalía. Pienso yo, no sé. Pero había una época en Chile, en los 90, los 2000, donde todo el mundo en teoría de política hablaba de Rawls, digamos. Yo no tengo todo lo contrario. Yo tuve que estudiar a Rawls y me lo sé bastante. Ojo, Carlos Ruiz y Renato Cristi realizaron muchos cursos sobre Rawls, introdujeron a Rawls a la Universidad de Chile y de una manera bastante crítica, por supuesto poniendo el énfasis en algunos aspectos, pero ahí la cuestión normativa es interesante, porque también uno podría hacer una lectura de la experiencia chilena desde ese arco muy amplio de lecturas a Rawls, que van desde el Adolfo Ibáñez hasta la Academia de Humanismo Cristiano, por lo menos, ¿no? En todos esos campos, de diferentes maneras, se lee un Rawls que a veces parece una especie como de defensor de la desigualdad, cosa que es un poco impresentable, creo yo, y a veces se defiende como un verdadero teórico de la estructura básica de la sociedad, digamos, de las instituciones, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo perfectamente porque tu crítica y tu lectura de la crisis de la democracia se junta, eso es lo que yo veo, con claramente la identificación entre democracia e instituciones democráticas, democracia y derecho, finalmente. Ese es el gran tema. Pero a mí me falta también ahí, porque también eso puede responder a malas lecturas de Rawls, insisto en eso. Eh, un sistema democrático donde, la ley de la mayoría no tiene manera mucho de expresarse, donde hay una serie de cortapisas que están institucionalizadas además, como los quórums supramayoritarios, como los senadores designados en algún momento, como el Tribunal Constitucional. En el fondo tú tienes una estructura que ya en cierto sentido contradice o pone en juego una misma noción de democracia bajo un concepto de justicia mínima, ¿no? O sea, ahí hay un tema que yo creo que sería interesante, porque además Rawls es un tipo, insisto, muy importante. A lo mejor hay una explicación de su ausencia, y puede ser. Y quizás por último, porque ya me estoy alargando mucho probablemente, la cuestión de la democracia cultural. A mí esa cuestión me interesa muchísimo, es lo que más he estado trabajando ahora último. Yo creo que efectivamente las formas de reconocimiento que son muy amplias, que no tienen que ver solo con las condiciones materiales. Por supuesto que las condiciones materiales son un elemento fundamental, pero no es lo único. El reconocimiento no solo de las diferencias, sino que también de las deudas, también de las heridas, también del sufrimiento acumulado de ciertos grupos, una cuestión que a mí me interesa mucho,
y que creo que estamos muy en debe, y que una de las cosas que uno puede aprender de esta convención constitucional es la llegada como a primer plano de esa cuestión, ¿no? Es decir, es como un escenario para sacar todos los trapitos al sol que tenemos desde un poco la colonia, digamos. O sea, ¿no? Pueblos originarios, mujeres, territorios aislados. Es súper interesante cómo ocurre también una especie de enorme catarsis, ¿no? Creo yo, en esa esfera pública, nueva, que tiene una conformación completamente distinta además. Nunca habíamos visto un lugar público con esas voces, eso es evidente. Y habla de reconocimiento y de ausencia de reconocimiento, o de reconocimiento incompleto, o de, insisto, como formas donde ese reconocimiento ha quedado completamente olvidado, incluso olvidado la falta de reconocimiento, que eso es como quizás lo más grave. Nada, eso. También señalar que me encantó la confrontación al final ahí como con la solución arendtiana un poco de la noción de pueblo. Creo que es súper interesante poner en el primer punto la cuestión del conflicto, como ya lo decía Patricio, pero un conflicto que no es Carl Smith, que lo digo al tiro, que no es la guerra, los amigos, enemigos, esa cuestión que también en Chile tiene un nivel de prensa Carl Smith que da susto, no sé por qué, pero esas cosas pasan en Chile, y realmente leer el conflicto solo como una especie de forma, o sea, la democracia como un conflicto que significa una guerra por otros medios, es un tremendo error. El concepto de pluralidad en eso te da el concepto de conflicto en Giannini. Hay varios autores y de hecho, Mouffe, en fin, hay varios autores que van en la misma línea de horizontalizar un poco el conflicto y también empezar a desdramatizar la cuestión. No es tan grave, ni es tan terrible, ni nadie se va a morir porque seamos tan diferentes, porque tengamos manifestaciones, porque haya lugares donde la gente se exprese libremente. Me parece que eso es súper importante. Tú lo resaltas y creo que ahí tú haces una pasadita rápida por la cuestión de los cabildos. Ojalá en algún momento puedas desarrollarlo más de eso, porque también me parece que ahí hay un modelo súper interesante también en términos ya de lo que podría ser algo así como una democracia deliberativa desinstitucionalizada, ¿no? O con nuevas instituciones. Nada, eso, felicitarte, darte un enorme abrazo y en realidad bienvenido a este libro, qué bueno, y qué bueno que podemos tenerlo a disposición también para nuestros alumnos, para algunas discusiones y para que personas interesadas en estos temas, incluso más allá de la filosofía, puedan acercarse a él. Me parece súper bueno. Eso. Buenas tardes. Voy a, yo diría como leer un poco mi texto y traje un texto breve, escrito. Primero, obviamente, agradecer a Cristóbal por el texto, por también facilitarnos el texto. Siempre es muy interesante poder leer lo que los compañeros están escribiendo. También agradecer a Cristóbal Balbontín, que hizo las gestiones para que yo pudiera participar en este encuentro. Y también agradecer a la editorial Cenaltes, ¿ya? Que apoya y colabora en la difusión de textos de escritores chilenos. Yo creo que sin lugar a duda hay un compromiso de trabajo ahí que está abriendo nuevas posibilidades para la difusión del conocimiento y la creación en el país, que en esto de constituir un campo de discusión, que también es un poco lo que estamos haciendo hoy día, cómo nos vamos leyendo, cómo vamos viendo qué estamos pensando, Cristóbal hace un gesto de invitarnos, de mostrarnos su trabajo, de pedirnos nuestras percepciones en relación a lo que nos genera este texto. Y obviamente yo ahí muy marcada por la historia personal, de haber nacido en dictadura, donde la democracia era algo que lejano, que se veía, que al parecer conquistamos en un minuto, que estábamos alegres, que después ya no estábamos tan contentos. Es un tema de reflexión y que yo creo que nos va a acompañar a muchas generaciones de chilenos por décadas. Cuando pensé en cómo presentar este texto, esta mirada sobre el libro de Cristóbal, se me ocurrió dividirlo en dos grandes ejes. Primero, como una lectora que muestra distintos ingresos para distintos tipos de lectores, mostrando posiciones de lectura. Y en un segundo momento, como investigadora de un centro de investigación en educación, que es donde yo trabajo hoy día, y específicamente en una línea como ciudadanía y democracia en la escuela. ¿Ya? Ahí yo comparto con mis compañeros que han presentado antes, que es un texto que sería muy útil de ser leído tanto en la escuela o en la universidad porque ofrece un muy interesante panorama. Bueno, comienzo.
En relación con los tipos de público que se pueden acercar al texto, primero me quisiera referir a aquellos lectores que se están iniciando en estudios de filosofía política. Y a ellos comentarles que a través de este libro podrán ingresar a las discusiones que son parte de un campo teórico de la filosofía política, los que encontrará además cruzados con una condición situada, pues los conceptos son abordados teniendo como marco el siglo XX, y en particular de los sucesos histórico-políticos que ocurren en Chile durante la segunda mitad del siglo XX, y en particular desde la dictadura en adelante. Circulan conceptos como conflicto, orden, utopía, pueblo, democracia, por nombrar algunos, que son términos propios de la tradición filosófica y que es interesante ver cómo se construyen, se desmantelan, se conflictúan también unos con otros de distintas posiciones. Es como un primer, yo diría como aproximación. Es súper interesante para un grupo que se está acercando a la filosofía política. Hay un segundo grupo de lectores que yo pensaría como lectores que podrían estar en un proceso de formación más específica. Para ello este texto les permite ir mirando un poco el movimiento de la categoría de democracia, y en particular mostrando las antinomias y las tensiones que porta el término. En particular en lo que se refiere a la configuración de una democracia tutelada, que también ahí han señalado varios de mis compañeros, o también democracia elitizada, o yo diría también más directamente, si podemos hablar más bien que democracia de postdictadura, que también es un término que circuló muchísimo en los discursos de los 90 en Chile. En particular me parece interesante revisar las referencias acerca de la democracia desde el proceso transicional chileno, presentando atención a las discontinuidades con las formas y procedimientos implementados durante la dictadura, en particular desde aquello que implica las democracias elitistas y la categoría de pueblo como función regulativa, ya sea de carácter utópico o como un significante vacío. Creo que esos elementos de discusión teórica para alguien que se está ya formando más en lo que puede implicar la filosofía política, yo creo que ofrece una mirada muy interesante y además, como señalaba anteriormente, contextualizada. Por lo tanto, lo puedo pensar desde esta realidad que vivo. Un tercer ingreso, que también mis compañeros que han presentado también lo han expresado, que también María José también lo marcó fuertemente, y con muchos datos interesantes que estuve anotando ahí de referencia. Un tercer ingreso para lectores que son investigadores en filosofía chilena, porque este texto presenta una interesante síntesis de las discusiones de 4 filósofos chilenos, que es Renato Cristi, Marco García de la Huerta, Jorge Vera y Carlos Ruiz, a los que se suma el propio autor a partir del 4º capítulo, cuando ingresa a la discusión con categorías como Judith Butler, que permiten ampliar las preguntas formuladas en los capítulos anteriores, que también creo que esto lo señalaba Patricio, cómo ampliamos el término, y también Cristóbal. También si revisa la bibliografía encontrará importantes autores latinoamericanos, anglosajones y europeos que van marcando la lectura del autor, quien cruza diversos paradigmas y se pregunta si es posible seguir pensando la política desde los expertos, si es posible el ejercicio de la soberanía popular o qué es propiamente lo político. Y obviamente, quizá el término que más engloba lo que es el texto que está en su título, cuáles son estos posibles excesos de la democracia y si tiene sentido pensar desde el mismísimo exceso de la democracia. Luego de esta primera propuesta de ingreso al texto desde diversos lectores, quisiera señalar desde mi campo de investigación cuáles son las preguntas y posiciones teóricas que me ha permitido discutir este texto. En mi caso particular he abordado la democracia a partir de su ejercicio en la escuela desde los documentos de la política institucional que se implementan. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que pensar que está toda la política transicional, con Christian Cox a la cabeza, con una mirada de democracia muy vinculada a la escuela de Sartori, ya a la escuela de Pisa, y eso ha impactado en los procesos de subjetivación de estudiantes en la escuela por décadas. ¿Ya? Entonces, bajo esta lógica de ir mirando cómo van operando y cómo se van construyendo estos procesos, es que es interesante ver cómo la democracia entra en una tensión. ¿Por qué? Porque la ponen como una función reguladora. Así lo ven los jóvenes en la escuela, que no se vincula con la vida o el ejercicio de la democracia, sino con la implementación de un procedimiento en la vida cotidiana en la escuela que queda sin ser abordada. O sea, es un ejercicio vacío, una participación que no es vinculante y una participación que en el caso de la escuela no reconoce a los propios estudiantes como sujetos políticos. Que también es interesante pensarlo como estas democracias tuteladas, en último término, cuando hacemos una cesión total
de nuestro poder al soberano, para llamarlo de alguna forma, quedamos en esta situación de indefección, con un procedimiento vacío. Bueno, este texto me entrega un excelente marco de autores locales que me permite actualizar referencias para pensar la democracia desde su condición relacional, que para mí es lo más relevante. María José recién hablaba de las democracias culturales, democracias relacionales, y también una forma de ir mirando otra forma de entender la democracia más allá de la cooptación como un modelo de gobierno. Un segundo elemento que me parece interesante para mí como investigadora se encuentra explícitamente en el 4º capítulo, que abre la discusión al momento constituyente que vivimos. Comparto con el autor en que la filosofía no se juega en hacer futurismo político. En particular, a mí me parece interesante pensar desde la apertura de un proceso que no termina la redacción de la Constitución, sino que tiene implicancias mucho más profundas, en las que, por ejemplo, el feminismo tiene mucho que aportar si lo pensamos desde la explicitación de la naturalización de las dominaciones y de las prácticas que de sus propias orgánicas se van desarrollando. Considero que Cristóbal Fritz con este texto nos invita a pensar en el proyecto político que queremos para Chile desde el problema de la democracia, pero también nos aproxima a una crítica a la configuración de Estado, y en particular de Estado-Nación. Me atrevo a plantear esta lectura, y ahí para que la conversemos después también con Cristóbal, porque precisamente las democracias relacionales nos abren la posibilidad de pensar si son los Estados las formas más adecuadas en la actualidad para pensar y abordar la política. Pues pareciera que se nos van cerrando este horizonte para buscar otras alternativas de organización y de vida colectiva. Con esta última reflexión, quiero concluir mi presentación y los invito a que lean este texto que nos comparte Cristóbal como una invitación a que conversemos acerca de cómo pensarnos, no solo como cuerpos individuales, sino también como cuerpos colectivos, compenetrados y relacionados desde una interacción diaria. Bueno, Cristóbal, escuchamos tus palabras como autor frente a estos 4 comentarios de tu texto, después de lo cual, obviamente, los asistentes, Harold, María Beatriz, veo a Cristian Tejeda, Andrés, don Rodolfo, ustedes pueden intervenir y hacer preguntas libremente en la discusión. Tiene la palabra, por favor, Cristóbal Fritz. Perdón. Bueno, en primer lugar, no sé si tengo mucho más que decir que en verdad agradecer, la verdad. No es que vaya a eludir la palabra, por cierto, pero sobre todo agradecer la gentil y siempre amable disposición de Cristóbal Valmontín, que desde que supo que aparecía este texto me motivó a que hiciéramos esta presentación acá. Bueno, y agradecerle también, por supuesto, al mismo Cristóbal, a Patricio, a Pamela y a María José el tiempo, la dedicación de comentar el texto. Bueno, invitar a cualquier persona que sea a presentar un texto siempre tiene un riesgo, porque, porque uno siempre queda expuesto. Ya lo conversábamos hace unos días con Cristóbal, esta idea cliché que es bastante cierta, por cierto. Publicar un libro significa que ese libro deja de ser propio, y bueno, y pasan cosas ahí de las que uno no puede tener mucho control, y creo que es afortunado desprenderse de esa pretensión. Y en las presentaciones de ustedes, bueno, además de instarme a seguir trabajando en la misma línea o desarrollando una línea de trabajo que va por lo ya adelantado en este libro. Este libro podría ser una suerte de, entre comillas, resultado de investigación de algo que está en curso. Veo hartas cosas en los comentarios, hartas cosas o a las que yo no le había prestado atención, o abiertamente como en comentarios más, no sé si críticos, porque tampoco creo que ha sido ese el ánimo, pero de aspectos, elementos que faltan, obviamente, en el trabajo
llevado a cabo. Por supuesto, por ejemplo, ahí Cristóbal Belmontín, claro, llama la atención sobre, claro, no hay un tratamiento sobre el tema constitucional, no hay más que una referencia muy contextualizada, si no me equivoco, en la introducción del texto a ese asunto. Ahí, por ejemplo, Patricio habla de algo que no había trabajado, o sea, que no he trabajado y que ni siquiera tenía yo en la mente de poder pensar en algo así como una cuestión inconsciente, una dimensión inconsciente, me imagino que se refería a eso. A propósito, supongo, de esa noción que adopto de dimensiones de la democracia, algo inconsciente a propósito del miedo. No sé si quizás el mismo Patricio eventualmente lo quiere desarrollar en algún momento. Ahí también, por ejemplo, me llama la atención de estas cosas no advertidas, puntualmente de lo que menciona María José sobre la continuación o no continuación de este conservadurismo o conservantismo que analizan particularmente Renato Cristi, Carlos Ruiz, y que comenta con cierta libertad, como decía María José, Marco García de la Huerta, y del que yo trato de hacer una lectura, no tanto de ese conservadurismo como de la lectura de los mismos Ruiz, García de la Huerta y Cristi. No me había preguntado, aunque ya alguien me lo había, ya alguien me lo había planteado como una posible tarea, claro, cómo este conservantismo construye o no, o lega o no una tradición a la derecha chilena actual, considerando que es una derecha intelectual, al menos en algunos autores como los que mencionaba María José, Pablo Ortúzar, Daniel Massuy y Hugo Eduardo Herrera, bastante nutrida, que tiene harto que decir, que tiene voz y que es interesante. Ahí yo creo que habría que hacer un trabajo de marcar las líneas de continuidad y las líneas de ruptura respecto del conservantismo que estudian Cristi Ruiz. Claro, también como otra cosa que no había visto, a propósito de lo que comentaba Pamela, sobre este dinamismo de la palabra democracia, que claro, que me parece que es un intento del libro de poner de manifiesto ese movimiento. Claro, esta idea de una democracia relacional o democracias relacionales, yo no tenía en cuenta esa noción a dónde podía apuntar. Entonces, por eso, volviendo a lo que mencionaba anteriormente, por lo que comenzaba, en verdad agradezco mucho las lecturas porque además de haber sido muy respetuosa, eso era parte del plan de Cristóbal Belmontín, hay que decirlo, que fuera una presentación amena y amigable, cosa que agradezco. También ha sido una lectura que para mí ha sido muy, muy productiva en el sentido de ayudarme a ver situaciones, vacíos, elementos a los que conviene prestarle mayor atención. Entonces, en ese sentido, realmente les quiero agradecer muy sinceramente a los cuatro. Gracias, Cristóbal. Los asistentes, yo no sé, Cristian, que es profesor en la Universidad de los Lagos, Harold es doctorante, María Beatriz también, Andrés también lo conozco. Rodolfo, si quieren hacer alguna pregunta al autor o algún comentario. Discúlpame, deja, yo soy... siempre meto muy limitado en términos... espera un poco, Cristian. Déjame. Sí. Ya, ahora debería ser posible. Hola, ¿cómo están? Un gusto Cristóbal. Gracias por invitarnos, Cristóbal. Y gracias a todos los que están. Yo no he tenido la posibilidad de leer el libro, pero varias temáticas ahí me son bastante cercanas, ¿no? El mismo hecho de las lecturas de Carlos Ruiz,
de Christie, de Ruiz Tagle, son lecturas cercanas para mí. Quisiera hacer una pregunta que a lo mejor puede ser inocente, ¿no? Pero viene por el nombre del libro, que habla sobre los excesos de la democracia, ¿no? Uno puede leer así como, puede leer los excesos de la democracia, y es una palabra, ¿no es cierto?, que tiene una tendencia hacia, no sé, hacia ciertos extremos, ¿no? Uno podría pensarlo así coloquialmente, pero uno, cuando plantea esta amplitud de la democracia como un exceso, también se plantea, ¿no es cierto?, la idea de que la democracia tiene, ¿no es cierto?, por las implicancias que tiene su constitución, tiene múltiples problemas, ¿no?, para hacer, ¿no es cierto?, esta ampliación o este exceso, ¿no?, de la democracia. Poder ampliarla tiene múltiples problemas, ¿no? Y muchas veces los autores hablan, ¿no es cierto?, sobre, en oposición, ¿no es cierto?, a las democracias tuteladas, a las democracias protegidas, tienden, ¿no es cierto?, a tomar el extremo que va hacia el otro lado, ¿no? Tiene que ser participativa, tiene que ser, ¿no es cierto?, ampliada a la multitud, tiene que ser, pero no se miran los problemas que tiene una democracia en exceso, una democracia ampliada, porque son muchos los problemas que traigo. No sé si alguna de esas cosas, ¿no es cierto?, están presentes, ¿no es cierto?, en tu libro, como mirada, ¿no es cierto?, de la democracia, al analizar, no sé, a Carlos Ruiz, al mismo Christie, no lo sé. Sí, gracias por la pregunta, Cristian. Bueno, el título del libro, yo lo quiero decir abiertamente, el título del libro es una provocación. No, no sé si si el libro trata sobre el exceso de la democracia o de los excesos de la democracia, si lo quisiéramos decir en plural, cómo más bien los va insinuando y van apareciendo, y en algunos momentos tienen mayor presencia y en otros una menor. Y también debo reconocer, ya que para nadie es un misterio, que bueno, que la escritura es un proceso largo, y también con un trabajo con la editorial en este sentido, que el título también fue algo que fue apareciendo de a poco, insinuándose en el proceso final, y sobre todo a propósito del último capítulo, que es esta reflexión más ensayística, más situada sobre la coyuntura de octubre, que me permitió releer lo que ya venía trabajando en los capítulos anteriores, eh, y procurar darle una forma o una continuidad a esos trabajos que probablemente sin esa coyuntura no hubieran tenido no habría tenido yo la motivación de articular esos trabajos como un libro. Más que poder responder la pregunta de si de lo problemático, si entiendo bien tu intervención, de lo problemático de ampliar o de llevar la democracia a esos excesos, lo que a mí me interesa, que me parece que queda como tesis, que en algunas partes es esbozada, en algunas partes menos, es que si es que hablamos de democracia y si es que sigue siendo un significante que es objeto de disputa, y una palabra respecto de que genera discusión, que genera movimiento, es porque hay distintos modos de habérselas con el exceso o los excesos de la democracia. Ahí no recuerdo si fue Cristóbal Balbontín que lo mencionaba. Yo parto de esta idea de Bobbio, de lo peligroso de mucha participación, porque para Bobbio, y es una cita con la que juego harto en el libro, nada es más peligroso para la democracia que el exceso de democracia. Yo trato de ir como estirando esa idea para mostrar también o sugerir lo contrario, que ese exceso o los excesos de la democracia también son llamémoslo así, una condición de posibilidad de un régimen democrático posible. Y en ese sentido, yo celebro esos problemas de esa democracia ampliada en sus excesos. Me parece que el proceso chileno en el que estamos actualmente, que
no sabemos muy bien en dónde va a terminar porque está en movimiento. Es un proceso que también da cuenta de cuánto se pueden ampliar esos excesos en una perspectiva propositiva, constructiva. Eso es lo que puedo decir. Adelante, Beatriz. Bueno, primero muchas gracias por esta invitación. Ha sido maravilloso escucharlos y también agradecer muchas ganas de leer el libro porque pude leer el ensayo de Cristóbal Fries en el libro de Evadir y que también nombra varios de los autores que me interesa mucho por profundizar en todo ello. Y también siguiendo con esto del exceso de democracia, a mí me parece maravilloso esa provocación y esa mirada de exceso de democracia desde una mirada participativa, donde la convención constituyente y todo, muchos de los procesos que están sucediendo me parecen maravillosos como exceso de democracia. Pero por otro lado, hoy día, no sé si supieron, pero unos senadores le pidieron a las universidades las listas de los estudios de género y de feminismo como un control, y sabemos que en el proyecto de gobierno del candidato, ¿cómo se llama? Cast, el innombrable, no. En ese proyecto está prohibido, está pensado que no va a haber autorización para el lenguaje inclusivo ni para un montón de cosas y que se pueden. Bolsonaro ha hecho eso en Brasil, entonces pensaba justamente que eso también es un exceso de la democracia, como la democracia permite finalmente, con título de democracia, tener gobiernos tan dictatoriales y tan controladores. Me pregunto eso si no permite también el otro lado, que me angustia, digamos, porque a veces las cosas se van por otro lado y tener un presidente así o vivir esa experiencia también es como que cabe en la democracia que tengamos este tipo de gobierno. Te pregunto ahí cómo manejamos esos dos miradas, porque claro, todos queremos participar desde esta mirada, de este pueblo, pero está esta otra posibilidad. Sí, bueno, yo no tenía idea de lo que de los sucesos que habían mencionado. Hoy día tuve que hacer muchas clases, no me he actualizado mucho de lo que pasa. Bueno, me parece que llamémosla la tesis del exceso de la democracia, tal como la sugiero o la esbozo en el libro, de algún modo, claro, también está planteado, quizás atemáticamente, ese tema, o esos riesgos. Y en ese sentido, creo que lo que tú mencionas me permite mirar de otra perspectiva la pregunta o comentario que hacía Cristian anteriormente. De todos modos, claro, siempre va a quedar abierta la pregunta, me parece, de si, qué sé yo, todas esas medidas de control se pueden adjudicar o se pueden inscribir en un ordenamiento democrático o no. Y obviamente esa respuesta es normativa respecto de qué sea democracia y qué no. Y esa es una cuestión que también siempre va a ser parte de un campo de disputas, que también es una de las tesis que planteo en el libro, que la noción de democracia, el dinamismo del que hablan los comentadores, va a ser un campo de disputa. Entonces también, si es que determinada norma de control que prohíba, qué sé yo, el lenguaje inclusivo o lo que sea, si eso va a ser o no democrático, me parece que eso es también parte del conflicto que la noción de democracia siempre va a generar y no puede sino generar. Eso. Adelante, por favor, Harold. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Cristóbal, por el libro. No he tenido la posibilidad de leerlo, a veces lo descargué de la página de Senaltes.
está ahí gratuitamente disponible, por lo que me di cuenta. Así que lo vamos a revisar. Em, no, tampoco estoy muy interiorizado en la filosofía política, digamos, en los autores, así que va a ser una muy buena introducción. Yo soy más de formación, soy sociólogo, entonces esa cuestión de la dimensión operativa a mí se me aparece. Y que un poco también a lo que refiere la Beatriz. Claro, porque operativamente uno puede decir gobierno-oposición, la guerra, digamos, esto de Carl Schmitt, gobierno-oposición, ahí está operando, ¿cierto?, como una posibilidad dentro de la democracia, porque si no sería una dictadura, sería, digamos, otra forma. Entonces, habiendo esta diferencia, gobierno-oposición, eh, est- se pueden dar estas dinámicas como la que está planteando, digamos, Kass, ¿cierto? Entonces, mi postura no es que a uno se la crea o no, sino que en la lógica que le está operando, ¿cierto?, está para marcar la diferencia respecto a una posición, ¿sí? Si llega al gobierno, obviamente va a ser gobierno y va a haber otra posición respecto de esa postura. Entonces, él está como en una estrategia bien operativa, ¿cierto?, para efectos electorales y todo eso. Eso también es parte de la democracia, ¿se fijan? Pero está esa otra dimensión normativa, podríamos decir así, que a su vez está, que, que tiene con este fondo en disputa, de discutirlo, de qué vamos a construir, digamos, en términos de democracia, y que ahí está también presente lo que es posible a partir de la constituyente y todo eso. Eso como comentario. Eh, y para no preguntarte cómo tú te haces cargo de esa dimensión operativa versus normativa, porque lo más probable que debe estar, tal vez no tan explícita a lo mejor, pero me imagino que pueden haber elementos muy claros en ese respecto. Mi pregunta es como volver majaderamente a la idea del exceso que a mí me llama la atención y que me recuerda en algunos, como dentro de la tradición del pensamiento Foucault, como el último Foucault, este tema de ponerle límites al exceso de poder. ¿Ven? Es como el tema de el exceso y los límites. Entonces hay como una pregunta bien concreta. ¿Cómo tú en tu ejercicio de lectura y de argumentación está presente también en cómo la democracia, a su vez, en su exceso, establece límites, ¿cierto?, de poder pensarla de otra manera, y a su vez el ejercicio crítico es identificar esos límites que la democracia hace, ¿sí?, y que no nos deja pensarla de otra manera. Entonces aparece como, como acontecimiento, ¿sí?, fuera de ese marco de inteligibilidad, el estallido, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no, es como agonísticamente, así, no sé, aparece como una posibilidad de pensarlo de otra manera. ¿Sí? Aparece como una forma posible de decirle, mire, los límites de la democracia no nos permiten, digamos, que sigamos pensándola de esta forma como hemos venido, ¿cierto?, gobierno, concertación, derecho, sino que es otra manera de pensarlo. ¿Sí? Y en esos términos ahí está un ejercicio crítico en la acción, en el cuerpo. Por eso ahí yo creo que está la Butler ahí también, ¿cierto?, detrás de eso, de auscultando esa dimensión crítica de la práctica. Entonces, en concreto ahí, Cristóbal, ¿cómo tú, puede que lo haya resuelto, pero como no he leído el libro, por eso lo pregunto, puede que sea una pregunta que no tiene mucho aporte, pero si es esa dimensión, esa reflexión, ¿cómo tú la abordas en el texto? Eso, no sé. Gracias. Perdona, es que entendí el comentario, pero no la pregunta. Ya, vale. No, ¿cómo abordas el tema de los límites? ¿Sí? La relación entre exceso y límite. ¿Sí? Cómo un exceso, o sea, un exceso de democracia, es a su vez también un exceso de establecer límites, a poder pensarla de otra manera. ¿Sí? Entonces hay una tradición también semántica de estos autores que tú dices, que van construyendo una semántica de cómo pensar la democracia. ¿Te fijas? Pero es un ejercicio crítico de velar esos límites, de velar esa inteligibilidad que se ha ido construyendo en la tradición del pensamiento. ¿Sí? Entonces a todos se le parece como, bueno, el estallido social, ¿y esto a dónde vino? ¿Y esto qué pasó? Bueno, eso también es una forma de pensar la democracia.
es un pensamiento en acción, podríamos decirlo así. ¿Cómo lo ves, lo abordas? ¿O qué piensas de eso que te estoy planteando? Sí, ahora quiero entender un poco más el planteamiento. En términos generales, lo que puedo decir, lo que hago en el libro cuando, si es que hubiera que referirse al límite, es mostrar que, digámoslo así, la tesis dominante respecto del exceso de la democracia es que hay muchos aspectos de la democracia institucionalizada, del operativo que tú mencionabas, que apuntan a que es algo que hay que limitar. Hay que limitar la participación, o sea, participación hasta ahí nomás, hay que aceptar el disenso como algo propio, pero hasta ahí nomás, hay que tener en cuenta que hay descontento y que pueden haber, qué sé yo, manifestaciones, transgresiones del orden, pero hasta ahí nomás, ¿ya? En ese digo, pero hasta ahí llega el modo en el que logro trabajar el tema del límite, porque justamente lo que me parece productivo de esta noción de exceso de la democracia, que insisto, la asumo bien libremente como una provocación, en el sentido de un opuesto a esa limitación. En ese sentido, y lo digo bien honestamente, no sé tampoco hacia dónde van esos excesos de la democracia. Y por tanto, tampoco sé si logran o debieran tener una traducción institucional, o en qué medida o en qué plano. Entonces, honestamente simplemente veo como ese límite como un, por decirlo de un modo, como un negativo respecto del cual ver el exceso como algo positivo. Y en ese sentido, a propósito de lo que mencionabas de la protesta del 18 de octubre y puntualmente de la mano de Butler, claro, a mí me parece que la protesta pone de manifiesto el cariz positivo de ese exceso, y como algo eh, que no recuerdo quién lo dijo, que es algo que es completo por sí mismo también en algún sentido. Creo que fue Patricio, que no es solo ni únicamente el puerto de entrada a o el momento en el que se puso en tensión tal cosa, sino que también es un momento en el que al menos muchos experimentamos que acontecía algo y que tenía un valor ahí. Eso, Harold. Patricio, adelante, por favor. Sí, creo que escuchándoles también a las preguntas y también a las compañeras, en realidad el libro da para seguir conversando mucho rato, ¿no? Y de hecho esa provocación logra provocar, porque si uno tiene el libro en la mano y dice, el exceso de democracia. Ya, al fin alguien me va a decir que el exceso es malo. Pero también la otra persona dice, qué bueno, por fin alguien va a decir algo bueno del exceso. Entonces puede llegar un público amplísimo a la lectura de este libro por el solo título, y que en realidad la virtud que tiene este rodeo del exceso es precisamente no cerrarlo. O sea, es como, tampoco fetichiza la hibris, por decirlo así, no es, vamos a quemarlo todo, no se trata de eso, pero es interesante el gesto, y por eso para mí, mi entrada fue, está el punto del inconsciente, entonces entré así, ¿cachai? Entonces, porque me rondó harto rato a propósito del lugar del miedo, sobre todo de su función política, porque el miedo fue un dispositivo de gobierno, pero con todas sus letras. O sea, la democracia tutelada no existe sin
un introducir el miedo a nuestros cuerpos. O sea, diríamos, este aparato racional, teórico, no existe sin esta inculcación del miedo a nuestro inconsciente. No, eso es mucho, mucho pedir. Patroncito en la medida de lo posible. Entonces, también la imagen de la hacienda es no está en el siglo XIX la hacienda, está en nuestro inconsciente. O sea, quienes vivimos en la séptima región, yo vengo de la séptima región, o sea, la hacienda, yo llevo una casa patronal dentro, siendo que yo la vi siempre desde afuera. Entonces, ¿por qué relevarle el lugar del inconsciente me parece interesante? Porque hay una... Lazarato, leyendo también El Momento Chileno, dice algo así como, ¿saben qué? Hay algo que me preocupa. Me preocupa que quienes piensan en el neoliberalismo no hayan reparado en que en realidad solo existe o solo funciona porque tuvo que instalarse con la violencia, destruyendo proyectos políticos colectivos en los años 60 y 70, y que después viene como un gran trabajo teórico por naturalizar la bondad del mercado, estos proyectos intelectuales, diríamos, altisonantes de refundar nuestras costumbres. O sea, queda de fuera, queda puesto fuera de juego la unión estricta que hay entre el neoliberalismo y la violencia o el autoritarismo, conviviendo perfectamente con esta idea de un Estado fuerte con un mercado libre. Entonces, y son justamente esto, el golpe de Estado, justamente la violencia en Latinoamérica, lo que hace no solamente que los proyectos de izquierda sean desde entonces oposición, sino que ocupan el lugar de los vencidos. Entonces, la izquierda se vive vencida, y eso tiene un componente inconsciente muy importante. Y así se puede entender, por ejemplo, y tú, magistral, también cuando pasas por ese problema, que es, claro, en los años 60 de discusión, la democracia no era algo en realidad, era un paso para algo mejor, diría, comillas, mejor. O la democracia sería un paso para el socialismo, que es otra cosa que la democracia, pero luego es la democracia pensándola como algo que, chuta, ahora que no tenemos democracia, en realidad parece que ahí juega un lugar muy importante el miedo y el trabajo sobre las pasiones. Entonces, por ese lado se metía mi punto a propósito del inconsciente. Y creo que tu trabajo me inspira también algo para hacer en mi propio trabajo de investigador, como es la necesidad que tenemos de leer a los clásicos de otra manera. Y con esto, por ejemplo, hice una mención de Aristóteles al pasar, pero nosotros fuimos formados en un Aristóteles tomista, fuimos formados en un Platón neofascista, podríamos decir, fuimos formados en un Kant también así muy raro. Entonces, cuando tú empiezas a leer a todos los autores citados y tomas distancia de ellos, te vas movilizando, es una operación también de lectura que es muy necesaria que nosotros hagamos como profesores, no sé, como académicos, incluso ciudadanos, porque hay que disputar, hay un campo de lectura en disputa. Y en tu trabajo sobre la historiografía yo creo que hay muchas cosas que son esclarecedoras a propósito de esa idea de que la historia parece que es objetiva, dejando de lado el componente ficcional que tiene esa memoria, dejando a un lado el componente ficticio que tienen estos monumentos del pasado. Entonces yo creo que tenemos que hacer más visible que
desde Grecia ya el problema de la democracia es Aristóteles es un revolucionario, lo digo así, un revolucionario, ¿sí? Ese famoso animal racional lo explica mucho mejor, es un punto el que siempre me gusta destacar. Cuando en la política dice que el hombre es un animal racional, si nosotros lo leemos en la historia de los animales, aclara a qué animal se refiere. El hombre es un animal que está entre los animales solitarios y entre los animales gregarios. No es ni solitario ni gregario. Y es esa incomodidad en el individuo y esa incomodidad en el grupo lo que hace que la democracia sea este riesgo de descalabro constante. Entonces, trabajar por disputar las lecturas de la tradición política, yo creo que me inspira, puedo decir. Y saludo tu gesto. Eso. Gracias, Patricio. No, yo creo que ya nos está pillando la hora, pero realmente yo lamento que haya límites temporales, porque yo creo que nos quedaríamos, personalmente yo me quedaría conversando mucho rato más, te digo sinceramente. A mí con el libro me pasan muchas cosas, lo rayé entero, completo, así, lo dejé todo rayado, saqué 1.000.000 de ideas personales para mí, lo reconozco. Así, abierto, y obviamente la voy a citar a Cristóbal. Un montón de otras cosas con las que peleaba con Cristóbal, dejé anotado ahí, ¿no? Tengo que volver sobre esto, no puede ser. Me quedo con la sensación, sinceramente, de que este es un libro que va a ser largamente difundido. Y no lo digo con absoluta sinceridad. O sea, cuando uno ya tiene harta mano leyendo y uno se encuentra con textos tan didácticos como este y al mismo tiempo innovadores, y que se insertan en la tradición del pensamiento chileno. ¿Sí? O sea, este es un libro que contraviene la premisa de Giannini, que en Chile hay filósofos, pero no filosofía chilena. Porque este libro se hace filosofía a partir de una reflexión escolar de la filosofía chilena. O sea, hace filosofía chilena a su manera y contradice esa premisa, esa afirmación, y eso yo lo encuentro muy saludable, pero muy, muy saludable. Me pareció muy sugerente lo que dijo Patricio, en el sentido de que siempre las reflexiones, la reflexión sobre la democracia, o en términos de teoría crítica de la democracia, por ejemplo, de Carl Schmitt, ha sido liberarse los tutelajes del Estado de Derecho, la lectura tanto de derecho, sobre todo también la izquierda de Carl Schmitt, liberarse los tutelajes del Estado de Derecho para liberar todo el potencial democrático que habría en el principio de soberanía, ¿no? Y con eso liberar, en el fondo, una idea de que se liberen genuinamente la mayoría en toda su extensión, pero con el peligro, por cierto, y de alguna manera la María José lo alertó, de configurar una democracia totalitaria, bueno, que fue lo que pasó en la Alemania nazi, donde se cancelan, digamos, la posibilidad de las minorías, o las posibilidades del disenso, digámoslo así. Entonces, lo interesante del texto de Cristóbal, a mí también me ocurre eso, es que abre, refresca, revisa el concepto de democracia y abre una dimensión emancipatoria de la democracia como potencial emancipatorio, pero una clave completamente distinta que la clave schmittiana, por decirlo así. Y eso lo encuentro yo muy sugerente, sin perjuicio de los comentarios que se han hecho, y los comentarios de Patricio, donde están todas esas hebras, que en muchos de ellas Cristóbal no las desarrolla, pero que se proyectan en una pluralidad de sentidos. En fin, hay muchas cosas que yo creo que uno podría seguir dándole vueltas, pero yo, lo personal, me parece un libro sugerente, y que tengo la sospecha de que va a gozar una vía saludable esta obra. Yo no sé si quieren decir algo más antes de cerrar la sesión. Pamela, María José. Súper cortito porque me imagino estamos como bien tarde, parece, sí. No, que pucha, hay muchas cosas de lo que ustedes han dicho también que son muy bien sugerentes. A mí me gusta también, creo que es arriesgado, pero
Me gusta eso de leer desde el estallido, desde la revuelta, creo que es interesante, porque en realidad es un acontecimiento que pone en duda un poco el paradigma completo, creo yo, de las cuestiones políticas más elementales. Y ahí, por un lado, como la emergencia de esta esfera pública, que también es una cuestión bien importante en la noción de conflicto que desarrolla el propio Cristóbal, y en la aparición de esta pluralidad, digamos. Efectivamente parece que el corazón de la democracia, yo insisto en la cuestión de la institución, ¿ah? Tal como decía Patricio, cosas a disputar también en la institución. Y yo creo que ahí hay que meterse en serio con la cuestión de democratizar las instituciones también, digamos. No creo que haya que regalarle absolutamente nada a nadie, digamos. Yo disputaría hasta el liberalismo. Hay muchas cosas del liberalismo que son terriblemente interesantes y que uno puede entrar a disputar. Pero esta dimensión de esfera pública me parece central también, porque es una experiencia. Y también yo creo que eso está de alguna manera dicho en el último capítulo, ¿no? Aquí hay una experiencia de callejera, de lo que significa estar en la calle, de lo que significa la manifestación, que más allá del paradigma de la desobediencia civil, es súper interesante como una experiencia política fundante, ¿no? Y democrática fundante. Entonces, esta posibilidad de estar en un momento constituyente, reconocerse en igualdad de condiciones con otros, yo creo que eso está muy bonito, pero al mismo tiempo la rehabilitación de este paradigma del orden, que también es una cuestión que atraviesa todo el libro, ¿no? Y así, junto con este exceso, y que podríamos decir que el estallido es como el exceso extremo de esta democracia, también se reanima el miedo, la sensación de que la democracia necesita orden, de que o sea, es una cuestión que está en el discurso desde el mismo 18 y es bien impresionante, ¿no? Como las dos cuestiones han ido creciendo en sectores probablemente distintos, pero con mucha fuerza y una disputa ahí muy grande, ¿no? Cuál es el lugar del orden, cuál es el lugar de la institución, qué significa orden, qué significa institución. Y ya me callo porque si no vamos a seguir hablando hasta que se quiera. Y un datito más para Patricio. Tú sabes que Giannini decía que el ciclo cotidiano él lo sacó del libro de los animales de Aristóteles, no es de ningún otro lugar. Él lo decía, digamos. Alguna vez le preguntamos de dónde saca el ciclo, de dónde se le ocurrió esa idea tan... No, eso no lo inventé yo, lo dice Aristóteles en el libro de los animales. A propósito de leer a los clásicos, que te decía yo que creo que es una idea maravillosa que hay que realizar. Nada, felicitaciones, Cristóbal. Sí, yo solo también para finalizar un par de palabras. Primero yo creo que es muy interesante pensar en el campo filosófico que se abre con estas invitaciones también a pensar cómo pensamos una democracia desde nuestro campo filosófico, ¿ya? Creo que la invitación también, ahí voy a usar los apellidos para distinguir, de Cristóbal Albontín, de que tuviésemos una presentación pensada en compartir ideas, ¿ya? O sea, aquí no estamos pensando en quién es el mejor filósofo o filósofa, sino cómo nosotros vamos construyendo una comunidad de hablantes, que es un poco lo que tú vas, perdón por la palabra jairemasiana, que salió comunidad hablante, lamento, no era mi intención. ¿Cómo vamos componiendo también un discurso con otros autores, con otros elementos? Tú traes este discurso de 4 autores importantes en la historia de la filosofía chilena contemporánea. Lo rescata. Yo creo que también hay que hacer ese esfuerzo de nosotros también ir reconstruyendo ese campo. Y hoy día, frente al tema de la revuelta social, estallido, todos yo creo que preferimos revuelta, pero bajo esa condición, yo creo que también tenemos que pensar cuáles son los límites que hoy día el mismo campo filosófico está generando como elementos de exclusión. ¿Qué temas estamos trabajando y qué no? Entonces, yo creo que este libro también es una provocación en ese sentido. O sea, hay muchos, como decía Patricio, en nuestras formaciones, hay muchas de nuestras formaciones que tienen que ver con límites muy concretos y muy básicos de una democracia muy anquilosada, y que tenemos que ayudar a movilizar esas categorías. Porque hoy día no podemos pensar en este siguiente momento, ya constituido, con las mismas categorías que estábamos usando en el siglo XIX y que, como sabemos, se van heredando.
Entonces, yo creo que esa es una posición importante que también es necesario que llevemos a otros grupos, no solamente al grupo filosófico donde nosotros disfrutamos leer, nos gusta leer, pero también llevarlo desde otros códigos para que podamos mostrar cómo es necesario revitalizar ciertos conceptos y que la forma en que los entendemos son un límite importante, como por ejemplo el tema de la violencia, que es un tema recurrente en los discursos políticos, que no podemos hablar, que pareciera que siempre la violencia es mala, y la violencia también es un lenguaje. Entonces, yo creo que es importante y que también para nosotros como desafío desde campo filosófico que se tiene que también remecer producto de todo lo que está pasando, plantearnos en otras formas. Y ahí yo también creo que puede ayudar bastante esta discusión sobre esta democracia, su exceso, y cuáles son los límites, un poco lo que decía el compañero que habló antes, de cuáles son los límites y cuáles son estos poros que varias veces Cristóbal lo habla. Eso. Muchas gracias por la invitación. Ya, pues, bueno, sin más, ponemos término a este Muchas gracias. tratamiento. Muchas gracias. Si no tienen ningún reparo, la oficina de extensión probablemente lo va a publicar en YouTube o alguna plataforma de la Y universidad. Cristóbal, estaba pidiendo la palabra, creo, Andrés, ¿no? Discúlpame, Harold. Perdón. No, ya. Ya. Bueno, si ninguno de ustedes tiene algún reparo, en principio la oficina de extensión lo va a publicar, ¿ya? Quiero que lo sepan, ¿ya? Así que eso, nada. Cristóbal, no sé, ¿quieres decir unas palabras antes de finalizar? Sí, muchas gracias, en verdad. Muchas gracias por la lectura generosa, por todas las indicaciones de betas que explorar. Gracias a las personas que estuvieron presentes. Acá está mi padre también ahí, desde su casa en Ñuñoa, así que también gracias a todos y a todas. Felicitaciones al papá también. Felicitaciones al papá también, por cierto. Que estén muy bien, cuídense. Saludos. Gracias. Gracias, Cristóbal. Chao, chao. Chao, chao.